Espero que hayan descansado bien. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y sobre todo no hay mejor manera para comenzar este tiempo de palabra que orando juntos, con un mismo corazón, con una misma pasión y deseo, ¿vale? Entonces os pido por favor que unamos nuestro corazón para orar. Vamos a orar juntos. Bendito Padre que vives y reinas, te damos gracias, Señor. Nuevamente nos has traído a este lugar con tu voz melodiosa, con tu voz poderosa, con esa voz la cual salvó nuestras almas. Esa voz que aunque no es audible para todos los oídos, pero para aquellos corazones que están contritos y humillados, Señor, es una voz tan clara como la luz del sol. Fue esa voz la que nos dijo que nosotros éramos viles pecadores y que nosotros merecíamos ir al fuego eterno. Era esa voz la que nos decía que nosotros por nuestros medios no podemos agradarte, Señor, y que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de ti. Era esa misma voz la que nos dijo que había esperanza, que había una salida y que tú ya la habías preparado antes de la fundación del mundo. Que no era algo que se te había escapado, que no era algo que tú ibas a arreglar sobre la marcha, sino que tú ya habías planificado, que tú ya habías preparado y para nosotros en esta época ya lo habías llevado a cabo. Ese plan de redención a través de tu Hijo amado Jesucristo, el cual en forma humana vendría a este mundo para vivir una vida de perfecta obediencia, agradándote en todo. Por eso tú tenías en Él tu contentamiento y tu complacencia. Y ese Verbo encarnado, ese Hijo de Dios verdadero, vendría a esta tierra para servir y para cargar el pecado de todos nosotros. En el monte Calvario, en el monte Gólgota, en una cruz, clavado, torturado, lacerado, toda su sangre preciosa fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos dijo tu voz, tu palabra, y que llegó hasta nuestro corazón. Ese es el verdadero evangelio, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es tu palabra, tu poder, Señor. Por eso no nos avergonzamos, porque sabemos que es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío fue primeramente, pero también ahora para nosotros. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Porque una vez que hemos escuchado tu voz, queremos escucharte más y queremos que sigas hablándonos a nuestros corazones. Porque sabemos que hay mucho trabajo por hacer, que la obra de la salvación simplemente es el comienzo de una nueva vida. Y esa nueva vida tiene que ir cambiando todas las cosas porque es nueva. Tiene que ir despojándose de las viejas e ir adoptando las nuevas. Por eso, Señor, danos en esta iglesia fortaleza, sabiduría, entendimiento, crecimiento, todas aquellas cosas que necesitamos los cristianos verdaderos, aquellos que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por tu palabra preciosa, por tu palabra viva y eficaz. Ayuda para que podamos traer del error a muchas almas. Ayuda para que seamos en este mundo lo que tú nos has llamado a ser, sal de la tierra y luz del mundo. Guarda, Padre Santo, nuestros corazones de pecar y ayúdanos a restaurar cada corazón que viene a ti, afligido, atormentado por sus pecados y pidiendo salvación. En este momento, en este lugar, hay muchas almas que quieren saber más de ti, Señor, pero algunas de ellas todavía están sin ti, sin Cristo. Todavía viven errantes y sin rumbo. Da claridad a sus ojos, da claridad a su corazón y que tu palabra vuelva a hacer esa obra maravillosa que es nacer de nuevo. Y a los que están afligidos en diversas pruebas, Señor, ayúdales y dales fortaleza para que puedan superarlas. A los que están atribulados por diferentes persecuciones, dificultades, aflicciones, pérdidas, ayúdales, Señor, a restaurar su corazón, porque tú eres el médico perfecto, el soberano, el que puede restaurar todas las cosas. Estamos seguros que tú lo harás. Y guarda este tiempo precioso, Señor, donde tu palabra va a ser predicada. Guarda los labios del que predica, porque es hombre débil, necio. Pero tu palabra es sabia, tu palabra es pura, es eficaz, tu palabra es santa. Ayuda, Señor, al que predica. Y también ayuda, Señor, a los que escuchan. Que nuestros ojos no se carguen de sueño, no se carguen de debilidad y que nuestro corazón esté centrado en lo que se va a predicar en este lugar, pues siempre es tu palabra, Señor.
Ayúdanos en estas cosas y te lo queremos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículos 13 al 16. San Mateo, capítulo 5, versículos 13 hasta el 16, los cuales vamos a leer juntos a una voz, ¿vale? San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy quería traer para vosotros esta palabra. Hace mucho tiempo que no predicaba exclusivamente de este tema, en lo que el Señor nos ha llamado a ser. Y lo traigo a colación de lo que aprendíamos la semana pasada. ¿Aprendíamos la semana pasada? ¿Qué aprendíamos? Serpiente de bronce, que significaba la salvación, ¿no? La salvación, la promesa, la salvación solo a través de la fe. La serpiente de bronce, digamos que era una sombra, un símbolo de lo que Jesús haría de manera perfecta, de manera eterna, para siempre. Que todo aquel que había sido picado o mordido por la serpiente, por Satanás, todos nosotros somos viles pecadores, todos estamos infectados de ese veneno que es llamado pecado. Y todos aquellos que miraban a la serpiente eran sanados, todos aquellos que miran a Cristo Jesús como su Salvador, todos aquellos que a través de solo la fe, solo por la fe, miran a Cristo Jesús como esa cura, como ese antídoto, podemos ser salvos. Porque la fe sabemos que viene por el oír por la palabra, pero solo somos salvos a través de la fe. Nosotros no tenemos otro medio. Por gracia, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios, igual que mandó a Moisés levantar aquella serpiente de bronce para que aquellos que eran mordidos pudiesen ser salvos. Miren, Dios, ¿habría sido más fácil quitar las serpientes? Sí, podría haber eliminado las serpientes de aquel desierto, pero no habría ayudado a su fe, porque el problema del pueblo de Israel era su fe, no tenían fe en Dios. Por eso tanto fracaso tras fracaso. El pueblo cristiano hoy en día le pasa lo mismo. Decimos vivir por fe, pero a veces esa fe brilla por su ausencia. Entonces Dios también necesita que nuestra fe sea probada, que nuestra fe sea entrenada, y por eso Él nos pide algo tan difícil. Creer que todos nuestros pecados han sido perdonados es algo que muy pocas personas lo entienden. Por eso 1 Corintios dice que para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura. Eso es el Evangelio. Para las personas, digamos, en el mundo piensan que eso es una locura y que quieren vivir según sus obras, llegar al cielo según sus propias justicias. Pero sabemos que solo puede ser a través de la fe para que nadie se gloríe en el reino de los cielos. Y la semana anterior estuvimos aprendiendo también las bienaventuranzas, ¿no? Aquella manera en la que nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Es decir, la conducta, el carácter que tienen que tener los cristianos. Bueno, pues hoy vamos a aprender algo tan básico como nuestra influencia en un mundo. Si se acuerdan de cómo terminaban las bienaventuranzas, terminaban con: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo contra vosotros toda clase de males, mintiendo. ¿Así no? Es decir, el que vive de la manera correcta delante de Dios, el que tiene una conducta correcta, el que tiene un carácter correcto, el que, por ejemplo, llora, el que, por ejemplo, tiene hambre, sed de justicia, el que, por ejemplo, es pacificador. ¿Se acuerdan de todas ellas? Pues va a
a fomentar? Esa manera de vivir que va a fomentar en el mundo, persecución, que nos quieran perseguir. Porque nosotros no andamos como ellos, andamos de manera diferente. Pero aún así, nosotros estamos llamados, como vamos a aprender hoy, a algo muy importante. El Señor Jesucristo no utilizó cualquier símbolo, utilizó dos símbolos muy preciosos y muy diferenciadores. Uno es la sal, versículo 13, y otro es la luz, versículo 14. Entonces, a través de estas dos enseñanzas, a través de estas dos simbologías, nosotros tenemos que entender cómo debemos relacionarnos con el mundo. ¿Entienden, por favor? ¿Por favor? ¿Sí? Nosotros tenemos que relacionarnos de manera distinta al mundo. Como la sal es tan distinta de todo lo demás, y como la luz es tan distinta de todo lo demás, los cristianos genuinos, el verdadero convertido, el salvo por gracia, por fe, debe también comportarse de manera distinta, diferenciadora. Esa es la clave. Este es el sentido fundamental de esta palabra. Por eso el Señor lo explicó justo después de las bienaventuranzas, para que sí, después de esta conducta que tenéis que tener, también vosotros tenéis que influir al mundo y a la tierra, porque utiliza la tierra y el mundo, ¿verdad? De esta manera. Entonces me vais a permitir que veamos cómo son dos elementos, sal, luz, vamos a ver separadamente el uno del otro y después los conjugaremos para una última enseñanza práctica. ¿Vale, hermanos? ¿Sí? Entonces, viendo aquí, muy importante, capítulo 5 de San Mateo, capítulo 13, os vuelvo a leer, vamos a ir desgranando. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El primer símbolo que aparece es la sal. Qué importante es la sal, ¿no? ¿Es importante o no es importante la sal? ¿Pero es cara o barata? Es barata, ¿no? Es barata. 60, 70 céntimos, un kilo de sal. Pero es importante porque todos ustedes le ponen sal a la comida. Qué importante es para los españoles la sal. ¿Por qué? Sin sal no habría jamón serrano, ¿no? Porque el jamón serrano se tiene que salar para que se cure. Sin él no habría jamón serrano, lo que nos habríamos perdido. O sea, sin la sal. La sal es un elemento fundamental para cualquier tipo de comida. Todo, creo que casi todo, menos lo dulce, lleva sal. Incluso a veces lo dulce también hay que ponerle una pizca de sal para que potencie su sabor. En definitiva, hermanos, si para nosotros la sal es importante, imagínense hace 2000 años. Hace 2000 años era un elemento básico, fundamental en cualquier sociedad. Es más, nuestra palabra salario, lo que conocemos hoy como nómina, el salario viene de la palabra griega salarium, que era el sueldo que cobraban los soldados romanos por sus servicios, que en su mayoría se cobraba ¿en qué? En sal. Se cobraba en sal. ¿Qué les parece? Vayan ustedes a su trabajo, dame lo mío de este mes, y te den un saco de sal. Bueno, pues se les pondría cara de póker, ¿no? Bueno, hoy es muy diferente, pero hace 2000 años ese salario iba en gran parte en manera de sal, porque era fundamental. Y para el pueblo de Israel también, muchísimo más, me atrevería a decir, porque tenía más connotaciones la sal, no simplemente como elemento para saborizante, para dar sabor y dar sazón a las comidas. Tenía otros usos, y vamos a ver cada uno de esos usos. En primer lugar, la sal era importante, ¿saben por qué? Porque tenía un propósito religioso. Dios quería que esta sal estuviese en esas ceremonias religiosas, litúrgicas del pueblo de Israel. Por eso, dejando aquí el marcapáginas, vamos a ir, por ejemplo, a Levítico capítulo 2. Dejamos el marcapáginas en Mateo capítulo 5 y nos vamos a Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Al comienzo de la Biblia. Levítico 2, versículo 13. Aquí enseña a Moisés el tema de las ofrendas. Levítico 2, versículo 13. Vamos a leer juntos. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya
ofrecerás sal. ¿Por qué sal? ¿Por qué no azúcar? ¿Por qué no harina? ¿O por qué no otra sustancia? ¿Por qué sal? Bueno, en gran parte porque debemos saber qué cualidades tiene la sal. Y aparte de ser un potenciador de sabor, dar una sazón a las comidas, la sal es un precursor un protector de la putrefacción, ¿no? Por eso se utiliza la sal. ¿Para qué? Para evitar que la carne se pudra. O, por ejemplo, cuando le echamos al bacalao la sal, evitamos que el pescado se eche a perder. La sal es un precursor, es decir, un protector de la putrefacción, de la podredumbre. Por eso era utilizado en estos casos. Así dicen, toda ofrenda tuya que se ofrecerás sal. Entonces, en los elementos religiosos la sal era utilizada. Pero no solo eso, también la sal era considerada como un elemento para hacer pactos. Es decir, para hacer tratos, contratos, pactos. Sabemos que Dios es un Dios de pactos, pero en esos pactos también era habitual que estuviese la sal. Por ejemplo, Segundo de Crónicas, vamos a buscar. Segundo de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Crónicas 13, 5. Segundo de Crónicas 13. A ver si es esta. Yo os voy a leer. No sé si es ahí. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Cuando se hacía un pacto de sal se consideraba un pacto perpetuo, un pacto permanente. Entonces aquí encontramos esta denominación, este elemento simbólico, utilizando la sal. Dice, bajo pacto de sal. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Un pacto de sal significa un pacto que no se puede romper. Entonces, por eso era importante también la sal, no solo como elemento religioso, sino como un elemento para hacer contratos, pactos, como vemos aquí en esta situación. Pero continuamos porque hay más propósitos de utilizar la sal. Hombre, la sal se utilizaba para dar sabor, ¿no? Job capítulo 6, versículo 6, dice así, la palabra de Dios. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Contesten, no. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Algo que no tiene sabor? ¿Se puede comer sin sal? No. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Tiene gusto la clara del huevo? No, por eso hay que ponerle una pizca de sal. Miren, nosotros también hemos llamados a hacer eso. Igual que la sal se utilizaba como elemento para el pacto, ahora nosotros tenemos un nuevo pacto, ¿no? Saben que hay muchos pactos en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchos pactos, 7 pactos. Pacto de Adán, pacto de Abraham, pacto de Noé, pacto de David, así hay unos cuantos. Pero luego aparece en el Nuevo Testamento el nuevo y último pacto. ¿Cuál es? El pacto en la sangre de Jesucristo. De la misma manera, la sal que da sabor, los cristianos también debemos dar sabor. ¿Pero sabor a qué? Al Señor. Debemos dar sabor al Señor. Por eso la sal es un elemento importante y el Señor Jesucristo no nos llamó a ser azúcar. Eso fue Celia Cruz, ¿no? La que le gustaba el azúcar. Nosotros hemos sido llamados a ser sal. Sal de la tierra. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede hacer así? ¿Cómo nosotros, que a veces somos tan insípidos, a veces somos tan sosos, de qué manera nosotros podemos salar algo tan grande como la tierra? Bueno, es importante comprender esto. ¿Saben ustedes qué tanto por ciento es sal en el mar? ¿Qué tanto por ciento tiene el mar de sal? ¿Lo saben? ¿Se lo digo? Un 3%. Un 3%. Para ser más exactos,
La media de los mares es un 3,5% de salinidad. Lo pueden buscar, yo lo busqué. ¿Es poco o es mucho? Es poco, pero tú te echas un trago de agua de mar a la boca y ¿qué ocurre? ¡Guau! No se puede tragar, no se puede beber. Está malísima, saladísima, pero simplemente tiene un 3,5% de sal. Ese es el potenciador que tiene la sal. Por eso el Señor, cuando nos llama a ser sal de la tierra, nos está llamando a ser algo muy importante en esta tierra. Yo no sé si ustedes se ven personas importantes. Yo sé que la mayoría no, ¿no? La mayoría vienen de contextos humildes, ¿no? Hay aquí algún hijo de ministro, algún hijo de rey, diputado. No mientan. Pero el Señor nos llama a hacer algo básico, fundamental en esta tierra. Esta tierra cada día está más podrida, no sé si se han dado cuenta. Pero eso no es nuevo de hoy. El mundo está contaminado desde, como nos relata Génesis capítulo 6, desde que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, también el pecado se multiplicó sobre la faz de la tierra. El corazón, el designio de la voluntad de ellos era de continuo solamente el mal. Desde entonces, miles de años han pasado y el hombre ha seguido contaminando la tierra, no solamente de manera física, sino también de manera emocional, espiritual, ¿verdad? Y nos encontramos en un mundo que cada vez está más podrido, más perdido, más echado a perder. Ya no hay vergüenza, porque hace décadas podría haber vergüenza por determinadas actitudes o acciones. Alguien hace 40, 50 años no bebía a la ligera por la calle, pero ahora, sin embargo, la gente puede beber alcohol por todos los lugares, consumir drogas, muchas cosas. Esto es un mundo demasiado podrido. Pero ¿saben qué hace que este mundo no esté totalmente podrido? Nosotros. Sin nosotros este mundo sí que estaría verdaderamente podrido. Igual que el mar es salado por solo un 3% de salinidad, también este mundo no está totalmente podrido, porque somos un precursor de esa putrefacción. O sea, somos una limitación de esa, no precursor, sino una limitación de esa podredumbre, los cristianos. Por eso el Señor nos ha llamado no a hacer algo imposible, sino a hacer algo viable, algo posible, a través del poder que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es importante cómo vivimos delante de los hombres. Hoy se trata de cómo vivimos delante del mundo, no en la iglesia. El Señor no nos ha llamado a ser sal en la iglesia, ¿no? Dice así la Escritura, sed sal en la iglesia, sed luz en la iglesia. No, en la iglesia no tenemos que ser sal, en la iglesia no tenemos que ser luz. En la iglesia tenemos que ser hermanos, amados, fieles, honestos, hospedadores, caritativos, generosos, perdonadores, misericordiosos. Eso es en la iglesia. En el mundo, ¿qué tenemos que ser? Sal. En primer lugar, sal. A un mundo que está podrido. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses, nos vamos al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículos 5 y 6, vamos a leer juntos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí dice algo muy importante, que vuestra palabra tiene que ser siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo se sazona la sal? O sea, perdón, ¿cómo se sazona la palabra? Porque yo sé cómo se sazona la sopa, o cómo se sazona el arroz, o cómo se sazona cualquier tipo de comida, una pizca y al gusto del consumidor, ¿no? Pero ¿cómo se sazona la palabra? Pues de esta manera. Dice, andad sabiamente para con los de... ¿Para con los de quién? Afuera. Sabiamente para con los de afuera. Hay que andar sabiamente para con los de afuera. Es decir, no son los hermanos, son los de afuera. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuando nuestra palabra sale de nuestros labios, va a decir una cosa muy importante. ¿Saben qué es? Lo que hay en mi corazón.
ni más ni menos. Cuando nosotros abrimos la boca para que salgan palabras, ¿de dónde salen esas palabras? Esas palabras no salen de los pulmones sale el aire. Pero la palabra, ¿de dónde sale? De mi corazón. Por eso tú puedes conocer al cristiano o al que no lo es, cuando abre su boca y salen sus palabras. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos con familiares incrédulos, cuando nosotros estamos relacionados en cualquier otro contexto, es muy importante la palabra que sale de nuestros labios. Si estamos entre personas del mundo y salen palabras mundanas o mundanales, ¿qué hay en nuestro corazón? Mundanalidad. Nosotros no estamos siendo sal, nosotros estamos siendo lo mismo que ellos, no hay diferencia. El elemento fundamental es entender que la sal es diferente a todo lo demás. Por eso es muy triste que a veces pasamos desapercibidos entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre familiares, porque tendemos a endulzarnos, tendemos a perder nuestra salinidad y tendemos a perder eso que nos hace totalmente diferentes a ellos. Nosotros no podemos agradarles, aunque ese sea nuestro anhelo, aunque esa sea nuestra intención, no hacerles sentir demasiado impíos, ¿no? A veces parece como que queremos ser condescendientes con ellos y no queremos hacerles sentir tan viles pecadores, pero no les estamos haciendo ningún favor. Por eso nosotros, cuando abrimos nuestros labios, tiene que salir esa palabra con gracia, sazonada. Esa es la manera en la que nosotros podemos parecer totalmente diferentes a ellos. Si sale la palabra de Dios. Ellos están hablando de pecados, ellos están hablando de infidelidades, ellos están hablando de chistes o de malcriadeces, y nosotros salimos con un versículo de la Biblia, o nosotros salimos con una palabra de gratitud a Dios, o nosotros sale una palabra de amor a los demás. ¿Qué estamos haciendo? Sazonarnos. Estamos sazonando. Eso es a lo que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto propósito, no solo religioso, no solo de pacto, y no solo también como sazón, sino también de preservación. Deuteronomio capítulo 7 os voy a buscar, os voy a leer yo si queréis. No, vamos a buscar todos, venga. Que os veo que estáis bien descansados. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Es importante entender qué es esto de la preservación, preservar, conservar. Eso es lo que hace la sal, ¿no? Preservar, conservar. Deuteronomio 7:6. Vamos a leer también juntos. ¿Lo tienen? ¿Sí? Leamos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta es la elección de Israel. Dios os ha escogido para ser un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Porque Él quiso, por amor, porque Él los amó. Ellos no tenían nada diferencial, no había nada diferente en ellos. Pero Dios los escogió y Dios los iba a utilizar para hacer algo totalmente diferente. Eso significa la palabra santo, significa apartado, separado, nada que ver. Por eso el cristiano tiene que ser lo mismo, santo, separado, nada que ver. Nada que ver. Ninguna similitud. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 6 y 8. Deuteronomio 4, versículos 6 y 8. 6 al 8. Hablando de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tengan estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Miren, Dios los escoge, Dios es su Dios cercano. Y las naciones preguntarían, ¿qué Dios es tan cercano como este? Porque los dioses están en el Olimpo, los dioses están en su monte. Pero aquí hay un Dios que está en la tierra, que ha bajado a ellos. ¿Qué Dios es este? ¿Y qué Dios es este que les ha dado leyes, estatutos, maneras, formas? Porque el mundo estaba depravado. El mundo estaba depravado. Cuando leemos la Biblia,
Por ejemplo, la época de Noé. Dios dijo, he decidido el fin de todo hombre. Todo lo que tenga aliento en sus narices morirá. ¿Cuántas personas vivían en la época de Noé? ¿Cuántas personas vivían en la época de Noé? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Yo tampoco. ¿Cuántas murieron? Todos. Todos menos 8. Vamos a poner una cantidad. Vamos a decir que vivían 300.000, no sé, 400.000, 1.000.000 de personas en este mundo. Recuerden, hace muchos miles de años. ¿Cuántos? Miles murieron. Solo 8 fueron salvados, sí, por misericordia de Dios. Como siempre salva a Dios, por su misericordia. La época de Abraham. Su sobrino Lot se fue a vivir, puso sus tiendas hacia Sodoma, Gomorra. Eran ciudades grandes en la llanura del Jordán. Ciudades de miles de habitantes. Dios dijo, no le voy a encubrir a mi amigo Abraham, ¿no? No le voy a encubrir lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra y con Zeboín y con esas ciudades de la llanura. Y Dios confiesa a Abraham, mira, las voy a destruir. Pero Abraham intercede por esas ciudades. Miren que eran pecadoras, ¿no? Pero Abraham, como cualquiera de nosotros, con un corazón caritativo hacia los demás, pobrecitos incrédulos, no saben lo que hacen, empieza a interceder. Y le dice a Dios, bueno Dios, tal vez habrá 50 justos en aquella ciudad o en esas ciudades. ¿Vas a destruir también a los justos por culpa de los impíos? Y Dios que le dice, bueno, pues si hay 50 justos yo no la destruiré. Abraham le dice, pero ¿y si hay 45? Y Dios le dice, bueno, si hay 45 justos, no las destruiré. Y Abraham, más abierto, le dice, bueno, Señor, ¿y si hay 30? Si hay 30, no las destruiré. Y continúa diciendo, perdóname si insisto una vez más, ¿y si hay 20 justos en esa ciudad? Y Dios que dice, si hay 20, no las destruiré. Y por última vez Abraham dice, bueno, ¿y si hay 10? 10 justos. Dios que dice, si hay 10 justos, por amor a 10 justos, yo las perdonaré, no las castigaré. Pero la palabra que nos dice que ocurrió con las ciudades de Sodoma y de Gomorra, fueron destruidas. No había ni 10 personas justas. ¿Cuántos justos había? Lot, sus 2 hijas, ¿podemos considerar a su mujer? Los yernos. De allí solo salieron 3. Lot con sus 2 hijas, porque su mujer miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Sus yernos se burlaron del viejo Lot. Dice que lo tenían como chiste lo que les estaba diciendo. Ellos murieron en aquella ciudad. Y luego todos sabemos lo que ocurrió con sus 2 hijas, influenciadas por la cultura pecaminosa de Sodoma y de Gomorra, emborracharon a su padre, lo violaron y concibieron de su propio padre, incesto. Así fue como surgieron los pueblos antagónicos de Israel, enemigos de Israel. Esto que nos enseña que el mundo está totalmente depravado. Y si nos vamos a una época un poco más adelante, Jerusalén, antes de ser destruida por Babilonia, Jeremías capítulo 5, Dios le dice, búscame un justo. Uno, miren, Dios dice, búscame un justo en la ciudad para que yo la perdone. Búscame uno. ¿Cuántos encontró Jeremías? 0. En una ciudad de miles de habitantes, no había ni un justo. 0. Por eso entendemos la palabra de Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera aún uno. ¿Cómo está el mundo? Totalmente depravado. El Señor Jesucristo dijo, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré algo bueno en la tierra? Bueno, nosotros sabemos lo que tenemos. Pero el problema es cuando nosotros, desgraciadamente, nos vemos influenciados por este mundo. Por eso nosotros somos sal ¿de qué? De la tierra. Somos sal de la tierra. Eso es lo que nos ha llamado el Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo capítulo 5. Somos sal de la tierra. El Señor nos ha llamado a guardar su palabra, a guardar sus valores,
a guardar sus principios, a guardar su caminar. Eso nos ha llamado el Señor, ¿no? A que seamos como Él es, que aprendamos como Él, que es manso y humilde, que aprendamos a ser como Él es, perdonador y misericordioso, aprendamos a caminar como Él camina. Pero, sin dejarnos influir por el mundo que nos rodea. En San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando por los discípulos y está diciendo al Padre: Padre, yo sé que yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, pero no te los vas a llevar a Marte. Marte no se puede vivir. El Señor les está diciendo en esa oración: Padre, yo sé que ellos van a estar en este mundo, pero que no son de este mundo, pero te pido, Padre, que los guardes del mal. Es decir, no te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes. ¿Y nosotros cómo podemos guardarnos del mundo? Siendo sal. ¿Cómo el mundo no va a podrir nuestra labor? Si somos verdaderamente sal. Si nuestra palabra es sazonada, si nuestra vida verdaderamente es diferencial. Eso significa la sal. La sal es diferente. Ustedes tienen que ser diferentes, totalmente diferentes. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? No me miren tan serios y tan mustios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Es que a veces no somos tan diferenciadores, no somos tan diferentes. Y ese es un error. Y estamos intentando endulzar lo inendulzable. Nosotros no tenemos que dar dulce sabor. Nosotros tenemos que prevenir la putrefacción, empezando por nosotros mismos. Santificación. Continuando por la Iglesia y extendiéndonos al mundo. A veces los cristianos queremos amoldarnos a ese mundo. Para que la gente venga más gente a la iglesia, ¿qué hacen? Intentan darles el gusto del mundo. Por eso inventan la bachata cristiana, la salsa, la cumbia cristiana, el merengue cristiano. Yo he visto iglesias así, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En otros países tienen así, ¿no? ¿Por qué? Porque intentan llevar, es que como les gusta esto del mundo, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Sacamos esto de aquí del mundo, lo ponemos aquí, pero ya lo decimos que es cristiano. ¿Así, no? ¿Pero eso funciona? ¿Eso es así? No se puede coger cosas del mundo y cristianizarlas. Tampoco es que digamos, vamos a cantar todos himnos. ¡Oh! No hace falta, no. Pero tampoco hace falta que hagamos esas cosas. Reggaetón cristiano. ¿Sabían que hay reggaetón cristiano? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Yo no sé. Y esos simplemente son ejemplos para que entendamos que nosotros no podemos mezclar. Y nosotros tenemos que guardar, diferenciar. Entonces, cristiano verdadero, que tú eres el que me escucha, tienes que ser diferente. Porque cuando tú seas diferente, serás sal en la tierra. Tú con tu influencia, aunque sea un 3%, escúchenme, aunque sea un 3%, poquito, pero con una capacidad impresionante de prevenir que este mundo esté más podrido aún. Tenemos esa capacidad. Tenemos dos opciones. O mezclarnos con ellos y ser disolutivos, es decir, disolucionarnos con ellos, mezclarnos con ellos y hacernos desaboríos, o hacer nuestro trabajo. Miren lo que dice la palabra, Primera de Pedro 4:3. Os leo yo, no busquéis. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Basta ya el tiempo pasado para hacer o para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, ¿a quién? A los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Ven? Cuando un cristiano hace bien su trabajo de salar, ¿qué hace? Dice que a los otros, a los gentiles, les parece como algo raro en que no andes en la misma mezcla. Esas son las palabras literales, ¿no? La misma disolución significa que te has mezclado con ellos y no se diferencia una cosa de la otra. Cuando tú no te mezclas, no te disolucionas con ellos, ¿qué ocurre? A ellos les parece algo raro. Ahí está la clave. En que parezcamos algo raro, totalmente diferente, pero tan necesario. Por eso cristianos somos importantes en esta tierra. Somos importantes.
Miren, yo cuando abren aquí, por ejemplo, hablo Tarancón, es mi pueblo, lo que yo conozco, es una ciudad muy pequeña. Yo cuando abren una iglesia cristiana, yo no me entristezco. ¿Qué digo? Hoy más competencia. ¿Así? ¿Piensan que yo pienso así? Hoy mucha gente se va a ir a otra iglesia. Yo no pienso así. Yo sé que Dios traerá aquí los que quiera que estén aquí. Dios llevará a otros lugares los que quiera llevar a otros lugares. La pena es que los cristianos nos tengamos que dividir. Eso es una pena, que nos tengamos que dividir por denominaciones, pentecostales, carismáticos, adventistas, presbiterianos, anglicanos, tal. Cuando el Señor no nos mandó a dividir, sino a unir. Pero aún así me parece bien cuando se abre iglesias aquí, siempre y cuando tengan la sana doctrina, ¿no? Ayer mismo ya nos vimos que había otra nueva, ¿no? Otra iglesia aquí. Creo que ya son 5 o 6. No pasa nada, lo bueno es que abran iglesias cristianas, que cada vez se vea menos raro, pero sobre todo que sí se vean esas personas que van a las iglesias, elementos diferenciadores. Que esos mismos que van a esa congregación, porque la gente... Miren, este pueblo al ser tan pequeño ocurre una cosa, es que te ven. En Madrid no te ven. Mira, tú vas por la Gran Vía de Madrid y eres el hombre invisible o la mujer invisible. Aquí en Tarancón no. Aquí en Tarancón, como no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer, enseguida sacan los chismes, ¿no? No hay centro comercial, no hay cine, no hay... Entonces, ¿qué? La gente ve. Porque la gente les conoce, ¿no saben que les conocen? Mira, y yo mi trabajo a veces dice, mira, este va a tu iglesia, mira, conocí a fulanito que va a tu iglesia, a otro que va a tu iglesia. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces aquellos que van a la iglesia, luego igual que van a la iglesia, luego se están bebiendo una cerveza en medio de la terraza y a cara descubierta, ¿no? O haciendo otras cosas peores. Entonces, por eso nosotros debemos ser diferentes. Por eso debemos ser diferenciadores. ¿Entienden? Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Es que es a eso lo que nos llama el Señor. Porque miren cómo dice el versículo 13 al final. ¿Con qué será salada la sal si se desvaneciere? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hombre, la sal sabemos que no se puede desvanecer. El cloruro de sodio, que es la sal, siempre es cloruro de sodio. Hay una sal en Jerusalén que es considerada como la sal mala. Sal mala significa sal que no tiene mucho sabor. ¿No han probado a veces este tipo de sal? A veces tú has ido al supermercado y has comprado otro tipo de sal y dices, qué curioso, es que esta sal como que no sala. Pasa eso, ¿no? Y hay otra sal que tú le has hecho una pizca, que saladísimo. Porque hay una sal que no es sal pura, no está bien refinada. Es una sal poco salada. ¿Qué dice la palabra que se hace con esa sal que no sirve para salar? Que no sirve para proteger, que no sirve como preservador. Dice, no, para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es tirada a los caminos para ser pisoteada. ¿Saben para qué sirve? Para los caminos. Para que los caminos no salgan malas hierbas. La sal mata esas malas hierbas, aunque sea la sal mala. Pero sirve, aunque sea para eso, para ser pisoteada y hacer caminos donde no crezcan las hierbas. Bueno, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Una sal que el Señor utiliza preciosamente para conservar la putrefacción de este mundo? ¿O para ser tirados y pisoteados por los hombres? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Sal que sala. Nuestra palabra, nuestra vida, nuestra conducta, todo debe preservar más la putrefacción de este mundo, más sabiendo que el tiempo se acerca y que estamos rodeados de maldad, porque allá donde vayamos el mal va a estar. El mal va a estar. Y Satanás va a atacar, claro que sí, pero si el cristiano está preparado, sazonado, podrá presentar batalla. El segundo elemento, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El segundo elemento es la luz. Primero, sal. ¿Para qué? ¿Para qué debemos ser sal de la tierra? No dice sal del mundo, ¿no? Dice sal de la tierra. Y no dice luz del mundo, sino luz del mundo. O sea, no dice luz de la tierra, sino luz del mundo. Sal de la tierra para que nosotros preservemos, conservemos, que este mundo no sea totalmente corrompido
con nuestra manera de hablar, de vivir, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, totalmente diferenciados de ellos. ¿Y por qué luz? ¿Qué es la luz? Pregunta de examen, ¿qué es la luz? ¿Quién me la quiere definir? Podríamos poner así en el diccionario, luz. Ausencia, luz, ¿qué es? Ausencia de tinieblas. ¿O qué son las tinieblas? Ausencia de luz. ¿El Señor Jesucristo con qué se comparó? Con la luz. Por ejemplo, San Juan capítulo 1. Estos versículos son muy hermosos. San Juan capítulo 1. Lo comentábamos brevemente la semana pasada, si se acuerdan, que San Juan está trayendo cosas del Antiguo Testamento para aplicarlas de una manera verdadera al Nuevo. Igual que el Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan capítulo 1 también comienza muy parecido. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. También en Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Aquí también nos habla de otro tipo de luz. Versículo 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 8, hablando de Juan Bautista, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? ¿De quién está hablando esta Escritura? De Cristo Jesús, ¿no? Él es la luz del mundo. San Juan 8:12, os leo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo me atrevería que esta afirmación puede ser temeraria para nosotros, pero el que Dios nos envíe a ser luz en el mundo es una gran responsabilidad. ¿Qué creen, hermanos? Que Dios nos envíe a ser luz en un mundo totalmente entenebrecido, en un mundo en tinieblas, hablando espiritualmente. Porque ¿cómo está el corazón de los hombres? Totalmente entenebrecido, dice la Escritura, ajeno a la voluntad de Dios, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido, corazón entenebrecido, vidas entenebrecidas. ¿A los hombres cómo les gusta más, la luz o las tinieblas? Tinieblas. ¿Sí o no? A tú, cuando vivías en el mundo, ¿qué te gustaba más, el día o la noche? Te gustaba la noche. Esperabas que llegase la noche. Sobre todo la noche del sábado, sábado noche. Esa noche hacía diferentes a todas las noches. En tu juventud me estoy refiriendo, ¿no? Ahora no, ahora ya sé que los sábados por la noche es manta y película, o manta y cena y gritos en casa. Pero nosotros hemos sido llamados a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Aquí cuando dice aquella luz verdadera, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es aquella luz verdadera? Es Cristo Jesús, la luz verdadera. Y ahora que nos dice a nosotros tenemos que ser luz. Es una gran responsabilidad. Yo me imagino que el Señor Jesucristo también estaba trayendo a la memoria de aquellos que le escuchaban, de esa audiencia, el elemento importante que había en el tabernáculo llamado la menorá. Es este candelero de 7 brazos. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto alguna vez? Es un candelero de 7 brazos que alumbraba dentro de aquel lugar sagrado. Nosotros, igual que este elemento importante, también hemos sido llamados a ser luz. Israel fue escogido para ser luz, ¿no? ¿Por qué fue escogido Israel? Por muchos motivos, pero uno de ellos es que tenían que ser luz. ¿A quiénes? A los de alrededor. Os leo Isaías 49, versículos 5 y 6. Isaías 49, 5 y 6.
Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Escuchen, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, en el versículo 6 dice, también te di por luz de las naciones. Israel tenía que iluminar el entendimiento, el corazón de los de alrededor. Lo que se llevó a cabo fue lo contrario, ¿no? Ellos se dejaron engatusar, se dejaron contaminar por las naciones de alrededor. ¿Y su luz cómo fue? Apagada, ¿no? La luz del pueblo de Israel fue apagada. Durante 2000 años ha sido apagada esa luz. Pero al igual que Dios escogió al pueblo de Israel para hacer luz a las naciones, ¿qué somos los cristianos? Luz del mundo. ¿Para qué nos ha enviado Dios? Nos envía para que seamos luz. Vamos a buscar San Juan 9. San Juan capítulo 9, versículo 5. San Juan 9, 5. Vamos a leer juntos. San Juan 9, 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí, cuando el Señor Jesucristo sanó a un ciego, ¿ustedes saben que ve un ciego? ¿Piensan que se ve todo negro? No, dicen que no, ¿no? No. Dice que el ciego ve como chiribitas, así, como... Yo no lo sé, pero dicen. Pero aquí dice el Señor, versículo 5, después de sanar a este ciego, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si el Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, fue luz del mundo, cuando se fue, ¿qué dejó? A los cristianos, ¿no? A sus discípulos. ¿Para qué? Para ser luz del mundo. Para sustituir su función. Por eso Mateo, por ejemplo, 28, me seréis testigo. O sea, les dijo, ¿vosotros qué haréis? El Señor dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Si el Señor dice que Él nos deja, pero Él está con nosotros. Y la función que Él tuvo como luz, ¿nos la otorga a quién? A nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. Hechos 13. Vayamos a Hechos 13. Hechos 13, versículo 46 y 47. Hechos 13, versículo 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Estoy hablando a los judíos, ¿no? Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, es decir, al resto del mundo, que no son los judíos. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo, trayendo a la memoria Isaías capítulo 49, versículo 6, al igual que el pueblo de Israel fue enviado para hacer luz a las naciones, de la misma manera los cristianos ahora, ¿qué debemos hacer? Dar luz al mundo. Dar luz al mundo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Luz del mundo, ¿no? ¿Dónde aparece eso? ¿Qué son las iglesias? Apocalipsis capítulo 1, ¿eh? Apocalipsis capítulo 1. ¿Es el libro que da tanto miedo? No tiene que dar ningún miedo. Apocalipsis capítulo 1. Es el libro de la revelación. ¿Quién es Cristo? Al igual que este libro, su propio título indica quitar el velo,
correr la cortina para verdaderamente ver quién es Cristo, nos enseña también qué es la Iglesia. Apocalipsis 1, 12 y 13. Apocalipsis 1, 12, 13. El Señor se presenta a Juan, ¿no? A Juan en la isla de Patmos, ya anciano Juan. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién será este? ¿Quién será? Jesús, ¿no? Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Aquí se está presentando la imagen del Señor. Dice que escucha una voz, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Quédate con eso, 7 candeleros de oro. Eran 7 iglesias, 7 candeleros de oro. A uno semejante a Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así, ¿no? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, lean conmigo, son las 7 iglesias. ¿A qué representa el Señor Jesucristo a las iglesias? No se han enterado. Candeleros de oro, candeleros de oro. Para entender bien esto debemos pensar que estas cartas que Cristo envía, son cartas que el Señor Jesucristo envía a 7 iglesias, representan a la iglesia universal. Las 7 iglesias de Apocalipsis que aprendíamos hace bastante tiempo, representan la historia de la iglesia y representan diferentes épocas en la iglesia. Como la primera época, por ejemplo, Éfeso, esa iglesia que había olvidado o había apartado el primer amor. La iglesia de Esmirna, la siguiente época, la época de la persecución. Así, la iglesia de Pérgamo, la iglesia del matrimonio con el mundo. Entonces, diferentes épocas en la iglesia cristiana. Todas ellas están representadas en estas 7 iglesias, porque el número 7 en la Biblia representa plenitud, perfección. Es curioso que la última de las iglesias, en el capítulo 3, es la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea es lo que el pueblo dice. Laos, Dicea, Laos es pueblo, Dicea de hablar, lo que el pueblo habla, lo que el pueblo piensa. Por eso el Señor les dice: vosotros decís, vosotros pensáis, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero ¿qué le dice el Señor? Vosotros sois unos desdichados. ¿Por qué? Porque estáis desnudos y ciegos. En definitiva, el Señor ha mandado a la iglesia que sea ese candelero de oro para iluminar. Para iluminar. Cuando leemos cada una de estas iglesias, ¿qué dice el Señor? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de tal. Y luego se presenta a él. El que tiene ojos como llama de fuego dice esto, ta, 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 ta. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Por qué el Señor conoce las obras de la iglesia? Porque Él es el Señor de la iglesia. ¿Dónde dice Apocalipsis capítulo 1 que está el Señor? En medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y qué representa eso? Que Él está en medio de los 7 candeleros. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. ¿Y qué ocurre cuando una iglesia no hace su labor de iluminar, no hace su labor de luz? El Señor advierte. El Señor advierte. Arrepiéntete, versículo 5 del capítulo 2. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia está llamada a iluminar. Pero cuando una iglesia no ilumina, ¿qué hace el Señor? La quita de su lugar, quita la luz de su lugar y lo lleva a otro lugar. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo de iluminar al mundo, de ser el luz del mundo, ¿qué hará el Señor? No quiere decir que se cierre la iglesia, no, a lo mejor la iglesia permanece, pero como una iglesia muerta, como una iglesia tibia. Eso es lo peor que nos puede ocurrir, hermanos,
que seamos una iglesia tibia. Que vengan los domingos como el que viene, como el que va al parque. Como que hoy toca. El lunes trabajo, martes trabajo, miércoles trabajo, jueves trabajo, viernes trabajo, domingo iglesia. Que Dios nos libre de ser religiosos, de solo tener la iglesia como algo donde yo voy los domingos, estoy allí durante un periodo corto de tiempo y después ya a otra cosa, mariposa. Eso sería una iglesia tibia. No ilumina, simplemente intentamos iluminar a los de dentro. No, si los de dentro no hay que iluminarlos, supuestamente ya están iluminados, ¿o no? Bueno, alguno a lo mejor todavía Dios tiene que iluminar su corazón, pero suponemos que la mayoría hemos sido alumbrados por Cristo, la mayoría hemos visto la luz de Cristo, la mayoría tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero nuestro trabajo no es iluminar aquí. Nuestro trabajo es iluminar fuera. Y no hay mejor manera de iluminar a alguien o iluminar el mundo, ser luz del mundo, que trayendo la luz de Cristo a sus corazones, a su conocimiento, predicando el Evangelio. Igual que nosotros somos sal, llevando una vida de santificación, teniendo, digamos, esa labor de control, esa labor de preservación para evitar la putrefacción. También nosotros tenemos la labor de predicar el Evangelio, traer luz a los que viven en tinieblas. Si se nos olvida esto, hermanos, ocurrirá lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Volvemos a Mateo capítulo 5. Porque tanto el símbolo de la sal como el símbolo de la luz que el Señor utiliza, por un lado está lo bueno, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, pero por otro lado el Señor advierte, si la sal se desvaneciere, se vuelve insípida, ¿para qué servirá? Para nada, para ser tirada en el camino. Pero ¿qué ocurre con una luz que no ilumina? ¿Cómo no ilumina la luz? Sí, la luz está, pero aquí dice que si se enciende una luz y dice, a ver si os leo bien. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad no se puede esconder. De la misma manera, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón que servía como unidad de medida, como el litro, por ejemplo, unidad de capacidad. Es un almud. Es como un cajón donde se ponía fruta o, bueno, normalmente áridos. Si tú pones una luz y tapas, coges el cajón y tapas la luz, ¿qué ocurrirá? ¿La luz está o no está? Sí, está ahí, pero no la ve nadie. No la ve nadie, ese es el problema. Cuando tú coges la luz y la tapas, la luz está, pero nadie la ve. Eso es el peligro que hay aquí. Dice, no se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la clave? Claro que si yo soy sal y si yo doy luz, la gente va a ver cosa diferenciadora en mí. Y cuando vean algo totalmente diferente en ti, no que eres bueno, no que eres amable, no que eres simpático, agraciado, empático. Miren, hay muchos incrédulos que son así. Pero nosotros estamos llamados a ser totalmente diferentes. Y cuando nos empeñamos en tapar eso, no podemos servir como luz. Y ese es el peligro del cristiano. Ser sal que no sala, luz que no alumbra. Y no creo que sea ese nuestro deseo, ¿verdad? ¿No, verdad? No, no es nuestro deseo. Y para terminar, que no menos importante, debemos ver nuestro corazón y entender verdaderamente si somos diferentes. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 8, os voy a leer, Efesios 5, 8. Dice así Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Andad como hijos de luz. Si yo antes era mendigo y vivía como un mendigo, ¿sí? Pero ahora me ha adoptado el rey. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Como mendigo? No, como un príncipe. Eso es así, ¿no?
Si yo antes vivía en tinieblas, pero el Señor iluminó mi entendimiento, el Señor iluminó mi corazón, mi alma, yo ahora cómo tengo que vivir, como hijo de la luz. Andad como hijos de la luz. Tú tienes que ayudar a que este mundo sepa mejor, a que esta tierra tenga otro sabor. ¿Es un trabajo duro? Sí. No es un trabajo de un domingo, no es trabajo de domingo. ¿Saben qué hacemos, hermanos, nosotros aquí el domingo? Preparar para el lunes y para el martes y para el miércoles y para el jueves y para el viernes y para el sábado. Porque ustedes hoy aquí están bien, están rodeados de la palabra, los hermanos conversan, damos aliento, ánimo, todo eso. Sí, muy bien, muy bonito. Pero ¿qué ocurre cuando llega el lunes a las 8 de la mañana? Cuando comienza la jornada laboral y te encuentras con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con todo eso que nosotros sabemos. Los jóvenes van al instituto y te encuentras con la marabunta, con el mundo, con las tinieblas, con lo podrido. Ahí es donde empieza tu trabajo de sal y de luz. ¿Y cómo llega el sábado por la noche? Nuestra luz ya titilda, ¿no? Como que se va a fundir. No debe ser así. Nuestra sazón, ¿cómo está ya? ¿Estamos ya desabridos? ¿Estamos ya sosos? Si tú eres diferente, el Señor hará cosas diferentes contigo. Si tú eres igual que el mundo, el Señor no hará nada contigo. Por eso debemos tener el anhelo de ser totalmente diferenciados, diferentes. Es una gran responsabilidad, claro que sí. Debes dejar tus anhelos, tus deseos, tus gustos, debes dejar todo. Ya aprendimos, ¿no?, del coste que tenía seguir a Cristo. Aprendimos amplio, largo y tendido. Pero es que lo que nosotros hacemos en el mundo no lo puede hacer nadie. Miren, Dios no ha dicho a los médicos, vosotros sois la luz del mundo. Dios no ha dicho a los políticos, vosotros vais a ser la luz del mundo, no. Los políticos al contrario. Dios no ha dicho a nadie, aparte de los cristianos, vosotros sois la luz del mundo. Simplemente nosotros, solamente nosotros dos somos los enviados a dar luz a un mundo en tinieblas. Y de nosotros depende que lo hagamos o no lo hagamos, ¿sí o no? Claro. El mandato está hecho. Y sí, muchos lo han hecho a lo largo de la historia. A lo largo de 2000 años, muchos cristianos han dado su vida para hacer luz, por ser sal. En esta época nos encontramos en una época muy peligrosa, pero pensaba yo esta mañana, ¿qué tiempo es más peligroso? ¿Hace 2000 años para ser cristiano? ¿Hace 2000 años o ahora? ¿Qué tiempo es más peligroso para ser cristiano? ¿Es peligroso? ¿Hace 2000 años o ahora? Hay división. División en la iglesia. Ahora. Se lo explico. Hace 2000 años el único peligro que había es que te cogieran y te mataran. ¿Está? El Señor dice, no temáis a los que matan la carne, el alma no puede destruir, pero temed a aquel que puede coger el alma y el cuerpo y echarlos al infierno. A ese temed. El problema es que ahora el diablo trabaja de una manera muy sutil, muy débil, pero igual de práctica, igual de destructiva. A lo mejor el diablo te deja escuchar la palabra, el diablo te da tranquilidad, ¿verdad? Te puedes sentar en un lugar cómodo, confortable, puedes apoyar tu Biblia, abrir sus páginas, tu vida no está en peligro, no está en riesgo tu trabajo, tu familia, no está en peligro nada tuyo. Pero el peligro está cuando tú no pareces algo totalmente diferente. ¿Se ha entendido, no? El peligro está en el que digas, bueno, no pasa nada, como no hay persecución. ¿Cuándo ha crecido más la iglesia? En la época de persecución ha crecido más la iglesia. Por eso el cristianismo, cuando más creció es en la tribulación. Porque Dios trabaja totalmente diferente a la manera del mundo. ¿No leen la Biblia? ¿Leen la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña un enfoque totalmente diferente al mundo. Que nos dice que para subir hay que bajar. ¿Cómo? ¿Sí o no? Para subir hay que bajar. Así es. Todo el mundo va por la puerta ancha, nosotros la estrecha.
El que quiere ser primero, el último. Así, ¿no? Muchas veces enseña lo mismo. Opuestos. Opuestos. Nosotros somos igual que el Señor Jesucristo, su reino es totalmente diferente al reino de este mundo. También nosotros debemos ser lo opuesto a este mundo. ¿Vale, hermanos? ¿Le vamos a hacer a que sí? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Sí? ¿Hay que hacerlo mejor? ¿Sí? Somos sal de la tierra, luz del mundo. Evitar más putrefacción, iluminar con el Evangelio y con vuestras buenas obras, dice así la Escritura. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. Entonces, ¿la luz qué son? Las buenas obras, ¿no? Entonces, ¿son las obras lo que cuentan? ¿Las buenas obras? Bueno, Efesios 2:10 dice que esas buenas obras ya están preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, ¿no? Pero son necesarias las buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El kit de la cuestión es este, que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, ¿vale? Entonces no seamos ladrones de gloria. Cristianos, hemos sido llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo. Tenemos que hacer nuestro trabajo de lunes a domingo. De lunes a domingo. No solo un día a la semana somos sal, no solo un día a la semana somos luz. Y el resto tinieblas, o el resto dulces. No. Siempre salados, sazonados, buen sabor, protegiendo. Luz, iluminando. ¿Vale? ¿Sí? Hoy la palabra hasta aquí. Vamos a terminar y orar. Oremos juntos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que guardes nuestros corazones y guardes nuestras vidas, Señor, como has hecho hasta ahora. Y ante todo que podamos llevar a cabo esa obra que tú nos has encomendado. Sal de la tierra y luz del mundo. Hemos aprendido la importancia de estos dos elementos. Y no nos has llamado a hacer otra cosa. Por eso ayúdanos para que cada día podamos no solo preservar nuestra propia vida, nuestra propia conducta, nuestra propia manera de vivir, sino también ayudando a otros para que vean cómo se vive delante de ti, Señor. No profesando una religión muerta, sino una relación viva con un Dios vivo, el cual quiere que hagamos todas las cosas según su voluntad y según su misericordia. También tú nos has mandado, nos has enviado, nos has pedido y nos has dado la capacidad de ser luz de este mundo. Al igual que la luz no se puede esconder o no se debe esconder, nosotros no podemos escondernos entre estas cuatro paredes, Señor. Limitarnos simplemente a predicar aquí dentro y esperar a que pase el tiempo y llegue tu venida, sino que nos has llamado a salir fuera, a movernos. Por eso somos luz del mundo. Ayuda para que, si es el caso, hay aquí hermanos, como puede haber algunos, que ya su sal no sala y su luz no ilumina. Ayúdanos a cambiar. O cambiar nuestra solicitud, Señor, o cambiar de lugar. Irnos a otra ciudad, tal vez, como ocurrió con Abraham. Tuvo que salir de su casa y de su parentela a otra tierra, para que allí fuese utilizado por ti, Señor. Ayúdanos a entender que en ocasiones debemos movernos para que nuestra sal vuelva a salar y nuestra luz vuelva a iluminar. Tal vez nos hemos descuidado y nos hemos mezclado con el mundo, volviéndonos insípidos, y hemos tapado nuestra luz para no ser señalados o para no ser marginados. Pero, Señor, ayúdanos a que ese no es nuestro lugar. Y nuestro lugar es ser diferenciadores, totalmente diferentes a lo que ellos son, para que podamos hacer las buenas obras que nuestro Padre ha preparado. Ayúdanos para que hagamos esto, Señor, antes de tu venida, antes de tu tiempo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.